Hoy vamos a abordar un tema muy interesante que es la psicología del árbol genealógico. Conocer un poco de dónde venimos y lo que traemos en nuestra estructura genética de una manera consciente nos puede ayudar a ver qué tantas cosas impulsivas estamos haciendo por reflejo y repetición del pasado, o qué tanto estamos moderando o estamos alquimizando procesos que no solamente corresponden a la identidad personal, sino a toda la carga generacional que está detrás. Pues para esto, ¿quién mejor que nuestro querido Cristian Casasmichana? Vamos a ver si lo produjo. ¿Así se pronuncia tu apellido? ¿O no? Fantástico, aprobado. ¿Sí? Bueno, la voz de nuestro querido Cristian la van a reconocer más de una persona que nos está escuchando, porque él tiene un canal en YouTube que se llama Autoconocimiento 360, del cual yo he bebido noche a noche cada vez que he tenido esas noches de insomnio en donde una meditación con ese tono de voz tan agradable que tienes termina conduciendo a los mundos de Morfeo y llevándonos a un estado de plenitud, bien sea en meditación o buscando una buena noche de sueño. Soy seguidor de tu canal de Astroconocimiento 360 y gran admirador de tu trabajo, querido Cristian. Entonces, bienvenido, gracias por traernos este tema tan interesante aquí a casa, al canal de Astrología y Psicología. Bien hallado y es un honor. Muchas gracias porque realmente, bueno, también soy seguidor de tus contenidos y aprendo mucho, puesto que al final va muy relacionado con aquellas personas que tenemos la necesidad y las ganas de aprender y de amplificar crecimiento personal, autoconocimiento. Sin duda hay que relacionarse con todo lo que es metafórico, simbólico o no se ve. Y hay que poder también echar una mirada a eso, ¿cierto? De acuerdo. Y precisamente lo que no se ve, ¿no? Los ancestros que llevamos en nuestros genes. Sí. Estamos rodeados de ellos prácticamente, ¿no? Sí, mira, bueno, ciertamente el tema principal, que es uno de los temas que a mí más me apasionan y los que promuevo más en psicoterapia, desde un momento en el que, bueno, a mí la carrera de psicología se quedó, en cierto punto se quedó un poco coja. Y a mí me gustaba mucho también mezclar conceptos de psicología y psicosomática y todo lo que era un poquito la entrada a través de la biodescodificación. Para ello, ya hace unos años que todo este mundo me llevó de la mano a lo que es la psicogenealogía, que es de ello de lo que realmente hoy aquí pues vamos a exponer lo que haga falta. Pero sí, evidentemente somos parte de un clan familiar, hay un árbol genealógico que no es independiente a nosotros, sino que nosotros somos parte, ya no solo con un apellido, con un parecido físico, sino con muchos más aspectos que nos llevan a ser bueno, digamos, intervienen en nuestro día a día, ¿no? Sin que nos demos cuenta. Claro, es como si, bueno, tú me entrevistaste hace como unos 7 días, la semana pasada, y me hiciste una pregunta que, claro, me advertiste antes de la entrevista, me dijiste, te voy a hacer una pregunta que de pronto te va a sorprender y yo te dije, adelante, dale, dale. Sí. Cuando me preguntas de repente es, ¿a cuál de tus ancestros crees que representas con tu vida actual, no? Y me impactó fuertemente porque definitivamente toda mi carrera de astrología la hago basada en un abuelo, el abuelo materno, quien gestó en mi infancia y en esa primera parte de pubertad algo muy importante como es el valor de los mitos, de las historias, de que hay un mundo invisible, la conexión con el misterio. Y con tu pregunta sentí que me acompañó o que ese linaje de misticismo me estuvo acompañando durante toda la entrevista. Me parece que la entrevista salió preciosa. Eh, Quiero hacerte la misma pregunta, ahora de aquí para allá. Sí, ¿a cuál ancestro crees que representas con tu trabajo? Vale, yo te respondería más que a uno concretamente, te diría que las particularidades que yo traigo son, en un árbol genealógico he tenido la oportunidad, en mi árbol genealógico, que es un árbol muy lleno de datos y señales muy evidentes. Digamos, cada árbol genealógico podemos extraer a veces más, a veces menos información desde nuestros cortos sentidos, ¿eh? Luego está lo que no vemos.
pero todo lo que a veces son fechas que coinciden, fechas clave, parecidos físicos, eventos, intereses, pasiones, la profesión, desde luego, va marcada también por todo esto. Yo no tengo claro que sea una sola figura, pese a que realmente mi abuelo paterno, claro, te diré casi todos, mi abuelo paterno, desde luego de padre y madre, ya es una mezcla en todos los ámbitos que es visible, ¿no? Pero luego a nivel abuelo paterno, abuela paterna, abuelo materno y abuela materna. Es decir, también te diría incluso a nivel bisabuelos, porque recientemente al final acabas descubriendo cuando entras un poquito en la mecánica de ir descubriendo, ir preguntando, averiguando, ¿no? Mediante registros, mediante hablar con familiares de cosas que a veces no tienes tendencia a hablar, pero vas buscando la forma de, oye, háblame del bisabuelo. Pues mira, sí, tu bisabuelo, Vicente, mi bisabuelo, pues fue a construir las vías del tren a Brasil, fíjate, hace unas cuantas generaciones, y resulta que a mí, este es un dato curioso, se ha conservado a lo largo de todas estas generaciones la herramienta de trabajo que él usaba para partir las piedras, que trabajó allí en Brasil, pues siendo una persona que se buscaba la vida trabajando y esta herramienta ha llegado a mí, que está por aquí en mi despacho. Entonces, evidentemente, la vida de mi abuelo Vicente me lleva a pensar que por qué yo fui también a los 20 años a Brasil o cosas que al final son como muy simbólicas y a veces son muy claras, pero a veces pues tienen un sentido. Con que tú les des sentido y te vibren, ya es suficiente como para darte cuenta que hay patrones repetitivos, hay historias que se repiten, eh, somos un reflejo de muchos aspectos que sabemos y no sabemos. Yo, indudablemente, los aspectos de mis ancestros que en esta vida pues soy consciente, de los que soy consciente, son mi interés por la mística por parte de mi abuelo paterno, mi bondad amorosa por parte de mis dos abuelas y bueno, y el sentido del trabajo duro y el contacto con la tierra y el campo de mi abuelo materno, Qué José belleza. María. Y qué belleza que haya llegado hasta tus manos la misma herramienta que el bisabuelo usó hace ya más de 100 años. En cientos, sí, más de 100 años, tal vez. Qué curioso. Son objetos, pero más independientemente, más allá de los objetos, realmente, ¿no? Hay muchas veces también que mediante el trabajo en psicoterapia con el árbol genealógico, también hay que acudir a ver si podemos, si tenemos acceso, que no siempre, a fotos, imágenes, pero bueno, también a objetos, a cosas que han quedado o directamente a localizar dónde están enterrados, dónde hay restos, para poder hacer también actos simbólicos, rituales, situaciones que nos hagan conectar nuestra parte inconsciente con esa figura. Al final, ¿para encontrar qué? Para verlos, para reconocerlos, para sentir que están ahí, que forman parte de tu historia. ¿Es todo esto necesario para sanar? No, no. Son muchos ejercicios y muchas prácticas y no es una matemática exacta, pero sí que evidentemente son todo mecanismos de vías, abrir vías de conexión con este gran organismo del que formamos parte, que es un sistema familiar del que yo traigo toda su información, ¿no? Y soy parte de la evolución de todo eso también. Mientras nos contabas de tus familiares ancestrales, hacías referencia precisamente que cuando se hace un árbol se encuentran unas coincidencias con fechas de nacimiento o con actitudes o con gustos o con profesiones o con, ¿cierto? Esas similaridades es las que se estudian cuando se hace un árbol, ¿cierto? Cuéntanos un poco cómo se hace la estructura de un árbol genealógico. Claro. Bueno, la estructura de un árbol, al final, primero, tiene muchas maneras de trabajarse. Como digo, cada maestrillo tiene su librillo. Esto no ha sido una ciencia que se haya establecido ni haya habido una forma de pasarlo por la evidencia empírica. No, estamos hablando de algo, de un mecanismo más psicoanalítico, hablamos del inconsciente, hablamos de un aspecto, si tuviéramos que relacionarlo con psicología, sería más la sistémica.
Paralelamente existen las famosas constelaciones familiares de Bert Hellinger, que también pues son otro tipo de trabajo, pero es una invocación grupal del sistema familiar para hacer una especie de lo que, bueno, yo lo llamaría psicodrama, no, pero como una especie de situación escenificada que lleve a evidenciar, bueno, situaciones del pasado o del futuro a nivel familiar. Un árbol genealógico, según yo lo enfoco, desde mi visión, mi humilde visión, es simplemente permitir a una persona que reconozca cuál es realmente el recorrido de su experiencia, es decir, de su existencia. El recorrido de su existencia, normalmente nuestra mente, que no llega a percibirlo todo, o bueno, pues nuestra mente ignorante, nos hace sentir que, bueno, yo nazco, vivo y hoy día me encuentro aquí, pero no soy capaz de ver que haya algo más antes de eso. Antes de eso, pues por poner un ejemplo, claro, antes de nacer hay un periodo en el que yo ya existo. Ahora la ciencia nos muestra, fíjate, un maravilloso evento que además está grabado ya, el momento en el que un espermatozoide justo se junta con el óvulo, hay como un destello de luz. Es una imagen preciosa que demuestra, a partir de ahí se desata todo el sistema en el que el óvulo pues ya protege todo el envoltorio para que no entren más espermas y empieza pues el proceso de multiplicación celular con el desarrollo. En ese momento, en ese destello de luz, pasa algo en el que ya realmente yo no sabría decir si es cuando llega a algún tipo de información de lo que determinará nuestro ser o lo que sea, o la encarnación, no lo sé. No llego hasta esos niveles, me gusta pensar y divagar, pero no puedo asegurar nada de esto, ¿no? Pero ciertamente en ese momento pasa algo que representa ya que nosotros ya estamos empezando a absorber. Llega algo empieza algo muy puro, ¿no? Pero ya empieza a estar sugestionado, influenciado por los eventos que ocurren cuando yo estoy en el vientre de mi madre. Es decir, yo estoy ya desarrollándome en el vientre de mi madre y ahí fuera no. Yo estoy parte de mi madre. Hasta que tengo realmente, yo creo, mi consideración, al menos 3, 4 años, yo soy, digamos, hay como un vínculo del alma con mi madre. Con lo cual, independientemente también de que pase cosas con mi padre o con los abuelos, todo lo que pase a mi madre va a ser absolutamente vía directa, me va a pasar a mí, a nivel emocional, a nivel experiencias, a nivel pensamientos, inquietudes. Con lo cual, decirte que nuestra vida es mucho más que yo nazco y estoy aquí hoy día, ¿no? Si vamos a mirar atrás, hay un periodo de concepción en el que la vibración de cualquier evento emocional que pase ahí fuera, yo estoy ya absorbiendo a raíz de eso. Y si vamos un poquito más atrás, hay una vida de un padre, de una madre, sus experiencias, sus sensaciones, qué tipo de pensamientos, de vivencias antes de concebirme tuvieron. Me concibieron deseándome, me concibieron por sorpresa. Eh, Todo eso son como mensajes que de alguna manera van dejando huellas en lo que es el recorrido de mi vida. Y por supuesto, más atrás, todo lo que es ya el árbol genealógico que hay, ¿no? Un árbol genealógico que trae una cantidad enorme de experiencias, de vivencias, de aportaciones, a lo cual yo soy leal por una cuestión de pertenencia al clan. Porque ahí ya mencionaste precisamente desde lo biológico, cómo es que se realiza el árbol genealógico, pero cuando ya pasamos a hacer un análisis ya virginiano, como por decirlo, Sí, un análisis numérico, sí. ¿sí? Cuando pasas a la práctica, ¿cómo generas, digamos, qué Vale. haces para hacer un árbol? Vale, en un proceso de psicoterapia lo importante es que la persona sobre todo sienta que en este recorrido de su vida él está viviendo una serie de cosas que son parte de esas lealtades familiares, que realmente que darse cuenta, palabra clave, de que la vida de cada ser humano hay unas cuantas cosas que provienen de un código inserido en determinado momento que viene ya incluso de nuestros ancestros. Ese código inserido, puede ser, bueno, algunos para bien o algunos que nos hacen sufrir de más, porque podemos estar viviendo
otra vida que no es la nuestra, por una cuestión de lealtad familiar. Es decir, yo puedo estar aquí sintiendo que ¿por qué me pasa esto en la vida? Y resulta que es porque estoy cubriendo una expectativa, fíjate que no es todo de ancestros, o una expectativa que tuvo mi padre y mi madre justo cuando nací. Pues este niño cuando nazca y cuando crezca va a tener esta función en el clan familiar, o va a ser hombre, o va a ser mujer, o, o va a ser un gran médico, o va... Todas estas expectativas y funciones a nivel padre y madre ya nos codifican para cubrir esa expectativa. Más si hubo una serie de eventos en los cuales pues, pueden ser eventos traumáticos que en cada situación de árbol genealógico suceden. Una muerte dramática, que una desaparición, una situación de guerra, un secuestro, un abuso, cualquier historia que marcó, generó un silencio, se generó un secreto, se encriptó y se enquistó. ¿Cómo hace la persona? En un proceso de terapia yo uso algo parecido a esto. Yo esto lo he dibujado ahora. Algo parecido a esto sería un diseño para poder tener en un plano dónde está cada uno. ¿Dónde está quién? En este caso, pues lo que está en un cuadro rojo es la persona que está analizando su árbol. Yo esto lo invito a hacer a cada persona que, que luego, pues aparte de lo que se puede hablar y dialogar y darse cuenta en un proceso terapéutico, pues que lo plasme sobre papel, que se dé cuenta dónde estás tú, dónde está tu madre, tu hermano, porque hay muchas veces que actuamos como padres de nuestra madre, como hermano mayor de mis hermanos mayores, y yo soy el menor. Entonces, es muy importante aceptar tu posición, principalmente. ¿Tu posición en el clan cuál es? Ok, eres la hermana número 3. No, espera, es que resulta que antes de mí hubo un aborto, entonces eres la hermana número 4. Entonces, es importante reconocer los abortos como otro dato, ¿no? Van saliendo datos. Reconocer todo lo que corresponde a lo que se puede saber conscientemente para ir entendiendo todo lo que a mí me puede estar influenciando en mi caminito. Me encanta, ahora que mostraste esa imagen, me hiciste remontar a, no sé, como a cuarto semestre de psicología, en donde nos hacían pintarlos en la historia clínica del árbol familiar con triángulo, Ah, cuadrado, ah, tal cual como lo acabas de mostrar. ok, sí, Y es claro, el genograma, correcto. genograma, el genograma. Y ese genograma permite dar un orden, también una jerarquización, un saber de dónde venimos, ¿no? Mm. Y si sabemos de dónde venimos, seguramente vamos a tener más claro para dónde vamos, ¿no? Sin Y duda. dentro de ese esquema, las fechas de nacimiento de Mm, los mm. ancestros son importantes. Sí, fíjate, hay diferentes formas de detectar qué es lo que nos vincula más o menos a determinadas personas, pero ya no solo del árbol, también cómo traemos a nuestra vida parejas que a través del nombre o a través de la fecha nos llevan a sacar la conclusión de que están representando un patrón. A veces una pareja puede ser una madre, puede ser un hermano, puede ser alguien representativo del cual hay que poder entender y aprender algo, ¿no? Esto es un baile de espejos. Entonces las fechas sí son una referencia clave. En este caso, no tanto el año, sino el día y el mes. Hay diferentes visiones sobre esto. La forma en la que yo aplico es generando hay un margen, un rango que normalmente son 10 días. A veces puede ser más de 10 días para decir si está dentro del rango, depende de muchos aspectos, sobre todo de si la persona siente que hay un vínculo determinado. Pero, por ejemplo, las fechas, yo soy nacido un 24 de agosto. Un 24 de agosto de muchos años antes, cuando mi padre tenía 16 años, murió su madre, joven, inesperadamente y de una forma dramática. Bueno, todo eso representó una bomba atómica en el sistema familiar, reestructurar pues tres hijos, el trabajo, quedarse sin la figura materna. Bueno, esto fíjate que la generación siguiente me toca a mí nacer un 24 de agosto, que si fuera un 30 también, quiero decir, hay un rango de fechas para ver
un poco arriba y abajo para ver que hay ese vínculo. Es decir, yo soy portador de la lealtad familiar de una figura que generó una situación que generó mucha tristeza, generó un duelo que se vivió en secreto, se vivió sin procesar. Y ese ha sido mayormente el motivo por el cual hasta que yo no he descubierto y destapado todo esto, yo no he tenido ninguna ilusión por celebrar mis cumpleaños. Jamás. No. Era, bueno, es más, nadie sabía cuándo había que... En grupos de amigos se felicitaban y a mí nadie se acordaba. ¿Por qué? Porque yo no quería que me felicitaran, ¿no? En realidad era algo que no... Cuando es un día de celebración, pero claro, el mío está totalmente asociado a eso. Más ejemplos. Bueno, ejemplos vinculados, por ejemplo, en realidad esa fecha de 24 de agosto en mi árbol particularmente también está en muchos otros aspectos. El nacimiento de mi abuelo un 26 de agosto, la muerte de mi tío también con 30 y pocos años, un 26 de agosto. Al final es ir viendo qué fechas concuerdan y si con toda esa información, aquí juega mucho a favor la intuición, igual que en tu área de trabajo. Es una cuestión intuitiva. Y de aquí se extrae entre acompañante, terapeuta y la misma persona que a más abre su corazón en canal y más permite acceso a ese mundo interno al acompañante o al terapeuta, más, digamos, trabajo en equipo, más unión para rescatar piezas de puzzle que hay que colocar en determinado lugar para sacar, bueno, información, no sacar información, ponerle luz a una información que puede tener más o menos sentido, pero cuando tiene sentido, hay algo que se abre, tomas de conciencia, ¿no? Ahora me doy cuenta. Los antiguos cuando miraban el cielo y empezaban a ver que habían unas estrellas fijas y otras peregrinas, empezaron a mirar noche tras noche esas estrellas fijas y empezaron a unir punto por punto, que es lo que se llama una constelar. Empezaron a constelar, a hacer una constelación. Y ahí llegaron a las 12 constelaciones y bueno, muchas más. Pero esas constelaciones lo que permite cuando uno, dos puntos, es hacer una historia, una narrativa, contar la historia de Orión en el cielo, porque uní los puntos que estaban allí. ¿Sí? De la misma forma, me imagino que entrar a mirar fechas gemelas, fechas gemelas de nacimiento por 10 días de diferencia, fechas gemelas de situaciones críticas, caóticas, complejas versus nacimientos, eh, eh, referencia de nombres gemelos también que aparecen en el árbol. Me imagino que todas ellas pues van a traer una información que con la intuición y con el corazón abierto tanto del consultante como del que está analizando, se puede llegar a constelar una historia que me permita darle un sentido a la situación actual que estoy viviendo. Digamos que desde esa perspectiva se vuelve una herramienta terapéutica preciosa porque me permite hilar como un hilo de Ariadna para salir de un laberinto en donde Mm. me siento abrumado con situaciones. Y saliendo de ese laberinto, por supuesto, no se trata de encontrar una narrativa para justificar y seguir en lo mismo, sino todo lo contrario, con la narrativa dar el paso siguiente de evolución en el proceso, asumiendo la responsabilidad de esas elecciones de los ancestros pasados y no simplemente escudándome, ¿no? Porque lo fácil es hacer un árbol, una constelación familiar y decir, ah, es que yo soy así porque mi abuelo y mi tatarabuelo y tal, y esto es lo que hay y punto. Y si les gustó bien y si no, miren a ver, porque esto es lo que soy, ¿sí? Que tampoco sería como... Claro, absolutamente. A ver, algunos aspectos sobre lo que dices. A nivel terapéutico, yo el enfoque que doy y siempre matizo, ¿no? Hay muchas personas que escuchan cuando, por ejemplo, se explican este tipo de forma de conocerse terapéutica, entienden como que, bueno, yo tengo que poder entrar y conocer todo lo que pasa en mi árbol y así sanaré mi árbol. Mira, no exactamente. La forma
Es decir, es interesante destapar y descubrir. De por sí, todo lo que estamos diciendo hasta ahora ya es terapéutico si una persona se pone a plasmar sobre papel, dibujar y encontrar, poner en su lugar a dónde está cada persona. Y si tiene fechas, mejor. Si hay fechas que se parecen, es que hay vínculo. Si es que hay historias dramáticas, marcar dónde ocurrieron. Si hay fechas, ponerlas. Todo esto ya de por sí es terapéutico uno mismo, hacerlo. A nivel terapéutico, sí que es cierto que esto es un mapa infinito de posibilidades. Es como una carta natal, es decir, podemos traducir una serie de información, pero llegamos hasta donde llegamos. Entonces, aquí es ideal siempre a nivel terapéutico también porque tenemos normalmente pues una hora o 2 horas, un tiempo determinado. Decir, venga, yo realmente pongo en contexto cuál es mi situación en la vida. A mí hoy día, en el presente, me siento bloqueado en esto o en esto o en esto. Además, siento que es algo que quiero cambiarlo, que no va conmigo. Vale, vamos a entrar en el árbol. Ya con un motivo de búsqueda específico, que a veces puede ser un síntoma físico. Un síntoma físico, muchas veces, cuando hay una correlación directa y un conocimiento en psicosomática, en lo que cada síntoma físico biológicamente nos quiere expresar, porque ha habido un cúmulo de emociones que han hecho que ese síntoma se manifieste, o una repetición de síntomas o una repetición de eventos en mi vida. Entras en el árbol yendo ya con un objetivo claro de búsqueda. Entrar en el árbol y decir, venga, vamos a ver qué encuentro. Es arriesgado porque es un mapa en el que te puedes perder fácilmente, ¿no? Y en segundo, no me lo he apuntado, pero te quería comentar, bueno, sobre todo esto. Sí, a ver si me Ya volvemos recuerdas. a... Sí. Mira, hay varias, hay una pregunta, bueno, hay una pregunta que tengo yo aquí con lo que hemos hablado y otra que van surgiendo acá por el chat. Has mencionado varias veces la palabra lealtad, lealtades. Mm. ¿Podrías amplificar un poco este término? ¿Qué representa una lealtad familiar o una lealtad de un ancestro? ¿O qué es la lealtad en general? Claro. Fíjate, una lealtad a mí me puede estar... lealtad es una forma de amar al clan familiar. Es un vínculo inconsciente de amor como parte de ese clan familiar, como parte de ese sistema familiar. Yo, por amor, estoy actuando en acorde a cómo el clan me ha codificado o está programado. Es decir, eso significa que yo no estoy realmente siendo capaz de vivir la vida en acorde a mis propias habilidades, mis dones, lo que es original en mí. Cada uno de nosotros, como tú bien sabes, tenemos una esencia que nos hace ser únicos. Únicos. O sea, yo no sé si tú te has encontrado dos personas exactamente igual, yo no. Entonces, dentro de esa originalidad vienen todas esas, digamos, incorporaciones de lo que espera el clan, no lo que espera, lo que el clan te entrega en modo aquí hubo un drama y hay alguien que se tiene que hacer cargo de esto porque no fue digerido lo suficientemente digerido. Aquí hay una entrega a próximas generaciones para que se digiera esto. ¿Cómo? En base a las experiencias de vida. Si hubo un drama relativo a algo de pareja, a algo de aceptar la muerte, a algo de, pues de racismo o de abusos a niños, todo eso va a tener que encontrarse con diferentes mecanismos en una experiencia vital futuras generaciones para sanar eso. Puede ser consciente o inconsciente. Lealtad es, sin duda, el vínculo invisible que nos une a todas esas historias de cada uno de los elementos del clan familiar que están codificadas en mí, pero que no forman parte de mi código base, de mi esencia principal. Excelente, excelente, me encanta. Eh, otra pregunta una pregunta que me hicieron acá, que si podrías hablar algo del gemelo solitario. Ah, claro, 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 fíjate. Ahí yo tengo, bueno, varios vídeos, tengo un curso gratuito en autoconocimiento 360 y hay un vídeo concreto sobre este tema. Este es un tema ya incorporado por esta fusión de conocimientos entre, bueno, al final entre
varios autores que han ido agrupando diferentes conocimientos, como es el proyecto Sentido de Marc Fréchet, que era un psicólogo francés que hablaba de precisamente lo que decíamos anteriormente, ¿no? Todo lo que realmente nuestros padres tienen como un proyecto mental hacia el hijo que nace, será un código que habrá que seguir a rajatabla a lo largo de la vida. Igual que eso, el síndrome del gemelo perdido, así es como se le llama al hecho de que muchas veces sentimos en la vida, hay personas que pueden sentir una especie de sentimiento de soledad, de tristeza por pérdida, de, digamos, como que necesitan incorporar en su vida las cosas por partida doble, como si van a comprar una prenda, pero en lugar de comprarse una, se compran dos, como si luego hay una serie de como de situaciones en el día a día que también demuestran cuando una persona siente como que, bueno, que tiene siempre a alguien al lado, pero no está, y siente tristeza porque no está. Y además van a buscar muchas veces parejas que tienen fechas como ellos, que les hacen ser como hermanos simbólicos, ¿no? Buscar un hermano gemelo para tener al lado porque en el vientre es uno de cada 3 embarazos se dice que hay un pequeño aborto que puede manifestarse mediante una, una pérdida, una regla fuera de tiempo, una situación un pequeño sangrado o un susto, ay, o he sentido como que de pronto dejaba de latir o dejaba de estar ahí. Bueno, hay diferentes formas en las que esto se puede, digamos, hubieron dos, pero de pronto uno, pues se, se fusionó, se fusionó, quiero decir, porque muchas veces también se puede transformar en ¿cómo se llama estos quistes que aparecen en la parte del coxis? Que a veces hay que abrirlo y hay incluso como dientes o partes así como bueno, que se ha creado allí, se ha desarrollado como pelo y son quistes internos que hay que sacar y hay que extraer, no son malos, pero se reabsorbe de alguna manera. Entonces, el Miomas, sin, sí, no sé cómo, miomas también, sí. miomas, por ejemplo, correcto, muy bien, miomas, perfecto. Entonces, claro, eso es la manifestación física, pero en el día a día, una persona que estuvo viviendo en el vientre materno el tiempo que fuera, sintiendo que ahí al lado había alguien, había alguien que era como él, que estaba uno a uno, eran dos, pero eran uno, dejó de estar. Y eso es lo que lleva pues a... Es un resumen muy rápido de lo que yo entiendo por esto. Maravilloso. Otra pregunta que hacían aquí es que, ¿qué pasa si es muy difícil conseguir fechas de los abuelos, ¿no? Tal vez hay un dato que sí sabemos a la fija y es el nombre, ¿no? Por el nombre también podemos hacer procesos de gemelos, ¿no? Sí, sí, sin duda. Bueno, por gemelos. Sí, también, claro, claro. A ver, bueno, si alargamos un poquitín el tema de los gemelos, digamos que es difícil descubrirlos, pero una vez más, vamos a verlo desde la intuición, desde el sentir, ¿no? Si realmente la persona que pregunta esto, probablemente o ya se ha informado o hay algo dentro de sí que le ha hecho pensar que pudo estar teniendo un gemelo que no llegó a nacer. Eh, bueno, sí, efectivamente. Muchas veces nombres bueno, multitud de casos, ¿no? Podríamos explicar. Perdona, repíteme un poquitín Sí, la línea. sí, no, más que todo como si se sientan a hacer su árbol, ¿no? Con Sí, fechas de nacimiento y no tienen la fecha de sí. nacimiento de Ajá, abuelos, bisabuelos, ¿sí? Por ejemplo, también vale. te pongo otro ejemplo de personas, de pronto las personas adoptadas que a veces Mm, no saben muy bien la línea, el sí. linaje, ¿sí? Mm. Eh, digamos que ahí funcionaría de pronto mejor el psicodrama, ¿cierto? Como hacerlo más por el lado de Hellinger que por el lado matemático de ver fechas, de ver nombres. Sí, la búsqueda.
siempre, aunque seas una persona, bueno, pues que fuiste adoptado, la búsqueda, si te apetece hacerla, que no represente un desgaste, se pueden encontrar los datos que se encuentren. Si no, hay formas de buscarlo a través de archivos, hay formas de buscarlo a través de genealogistas, gente que se encarga de buscarlo por ti, de gente especializada. Yo, bueno, entiendo que en Colombia también, pero hay personas especialistas en cómo encontrar en los archivos información sobre tu árbol genealógico. ¿Pero es fundamental eso para sanar? No, 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 no. Estamos entrando en el mundo de la sensación, de la percepción. Eh, Al final, la información que no llega, yo no hago hacer una gran búsqueda exhaustiva a las personas que vienen a consultarme. No, es muchas veces hay gente que no tiene casi información, pero con lo que sale ya es suficiente como para dar las comprensiones que se necesitan en ese momento de la vida. No, no hace falta tampoco aspirar a hacer aquí una, decir, una iluminación, ¿no? A través de una terapia o de 2 o 3 horas que hagamos juntos una terapia del árbol genealógico. No, no buscamos una iluminación, buscamos, bueno, encontrar más piezas del puzzle para darle más sentido a mi vida y a mi historia. Con la información que tengo, que surge. Si no tengo más, pues igual es que no es el momento de saber más o no necesito entrar más a fondo. Con ello, claro, estoy dejando de saber mis ancestros, no sano mi árbol, nada, olvidémonos, por favor, quitémonos de encima la responsabilidad tan grande de tener que sanar a nadie, porque al final ya nosotros haciendo cualquier tipo de trabajo terapéutico, o buscando, o leyendo, o inspirándonos o meditando, estamos ya haciendo lo que tenemos que hacer al final, que es estar en el presente. Y en el presente tengo que tirar para el pasado. Bueno, pues si apetece, si te ves con fuerza, si lo sientes, sí. Si no, trabajemos desde el presente, veamos tus hábitos, tus habilidades, veamos qué realmente estás haciendo en tu presente para favorecer a aquello que te trae a consulta, ¿no? Para ver si realmente te das cuenta, si aquello que te trae a consulta es lo que tú te crees que es o hay algo más detrás que no quieres ver. Al final tenemos que desmitificar también, ¿no? Estas grandes herramientas súper sanadoras o milagrosas. No, no, no. Vamos a estar en tierra un poco a lo Virgo y desde tierra nos vamos a flotar, pero volvemos a la tierra, que es lo que nos ha tocado experimentar en esta experiencia humana, ¿no? Tierra. Tú mencionabas precisamente algo que me gustó mucho con respecto a que en qué momento vamos a consultar un árbol o para qué, ¿no? Y es que Jung decía algo muy interesante con respecto a la sombra. No salgas a buscar a la sombra, tranquilo. La sombra te va a buscar a ti, va a llamar a tu puerta y tú la debes recibir y abrazar. Pero no es entonces ya astrología, entonces árbol genealógico, entonces venga a ver, descubrimos todo lo que soy. No, ¿te está doliendo algo? ¿Tienes un problema en este instante? Bueno, la sombra está llamando a la puerta, atiéndela, pero no es al revés, no es, ¿qué haré hoy? No, pues un árbol para ver qué más tengo que descubrir, ¿no? Eso no es de esa manera, ¿sí? Eh, hay una pregunta que nos dicen acá que me parece a mí muy interesante. Dice, buenos días, ¿cómo hace uno para honrar a la familia y a su vez romper con las lealtades? Es un peso muy grande, queda uno como condenado, dice, ¿sí? Entonces, esto me parece muy bonito, querido Cristian, porque es precisamente algo que hablan del destino, ¿no? ¿Qué es libre albedrío si no es hacer con gusto lo que nos toca hacer? ¿Sí? Mm, Es decir, en cierta medida, cuando tú te das cuenta que cumples con unas lealtades y con unos parámetros, los asumes, dejas de pelear con ellos, los abrazas y también te entregas, empiezas a tener más libre albedrío. De alguna manera me parece que es la forma como de conciliar el tengo, porque hay algo, con el elijo. ¿Sí? Es una manera de jugar con lo que traigo versus con lo que puedo yo hacer en mi vida de aquí en adelante. No sé qué opinas tú, Cristian, de esto. totalmente. Yo, tal cual como lo dices, y en base, bueno, a una pregunta muy clásica, ¿no? Que es cómo honrar y cómo liberarme de este peso. Esta persona, al hacer la pregunta que hace, es porque siente que lleva a aspectos del clan familiar que le duelen, que le pesan. Con lo cual el trabajo ya no es tanto de honrar. Al final el trabajo es de
identificar con claridad cuáles son esos aspectos que te duelen y te pesan. Si puedes llegar a saber qué correlación tienen con lo que ha ocurrido en tu familia, perfecto, porque entonces le verás que tiene un sentido, que el hecho que a ti, lo que a ti te está pasando, ya proviene de un origen transgeneracional. Y si a partir de ahí ya haces un proceso de transformación mental, emocional, de toma de conciencia de lo que realmente forma parte de tu código base, de lo que es tuyo y de lo que es heredado, ahí empieza el trabajo, que es un día a día. No hay varita mágica, no hay bañarse en un lago mágico y ya está, ya estoy liberado. Es un proceso que se lleva a cabo desde el presente. En el presente, cuando esta persona está aquí escuchando esta entrevista y tiene esta pregunta, ya está haciendo algo y además estará atenta a este tema, le dará que reflexionar, pero lo está haciendo ahora desde aquí, desde el presente. Hay que liberarse de expectativas, hay que liberarse de presiones innecesarias. El presente lo tiene todo. Otra cosa es que nosotros mentalmente no nos permitamos descargarnos de esa necesidad de sufrir y de darle vueltas al coco en lo que pasó en el pasado y en lo que va a pasar en el futuro, porque es la tendencia absolutamente repetitiva de gran parte de las mentes humanas, pese a menos de aquellas pues, que han tenido la oportunidad de tener un despertar muy espontáneo, ¿no? Pero al final aprendemos con pequeños despertares a darnos cuenta de lo que es relevante en nuestra mente y lo que no lo es. Honrar a la familia, reconociéndolos, mandándoles amor, sabiendo que tuvieron su vida, no sufriendo por ellos, reconociendo que sufrieron y permitiendo que su historia sea lo que ellos experimentaron y no tiene por qué estar viniendo su historia conmigo porque no es parte de mi experiencia vital personal. O sí, bueno, al final yo puedo haber estado viviendo esa experiencia hasta un punto en el que algo se transforma y yo tomo conciencia y genero otra manera y otra pauta de vivir más en acorde a mi propia libertad, mi propio código base, mi propia originalidad, lo que yo realmente soy, que es lo que no se permite relucir en la vida, según mi opinión, por toda esa mente que nos confunde y todos esos códigos inconscientes que también operan desde ahí, desde la sombra. Mira, otra pregunta que nos hacen aquí que también me parece interesante y es esto que dice, ¿qué significaría un ictus de un hijo en la misma fecha de matrimonio de sus padres? ¿Sí? Entonces, ahí es donde vamos a ver que hay una serie de, así como tú contabas una fecha del fallecimiento de la abuela o de la matriarca, que generó un vacío existencial y un terremoto familiar que termina siendo tan doloroso, que termina siendo invisible, no nombrado, por el mismo dolor, porque no hay cómo manejarlo, no hay cómo, no hay herramientas, ¿sí? Y cómo al ser invisible y no tener herramientas, se sigue replicando la fecha con nacimientos y con eventos para encontrarle una solución consciente a un proceso que está ahí rebotando, ¿sí? Y que cuando tú llegas y analizas al árbol desde la perspectiva y el nivel de conciencia en el que estás, llegas a unas conclusiones al constelar esas fechas y llegas a unas conclusiones en donde dices, voy a permitirme celebrar mis cumpleaños con amor y con gusto y a recibir cuando me traen la tortica y me cantan el Happy Birthday y hago una evolución del proceso sintiendo que el día es importante porque gracias a los muertos del pasado, hoy soy lo que soy, ¿no? Es algo así como hacer una, y eso es algo muy individual y muy personal, porque tú hiciste un análisis de tu vivencia, de tu familia, de lo que estaba rodeado y llegaste a unas conclusiones. Yo le diría también a esta persona que ya tienes claro que hay una concordancia de fechas con un evento versus con algo que está sucediendo. ¿Qué te dice eso? ¿Para qué crees que pasan esos eventos? Es como poder hilar fino desde tu propia historia, no buscando fórmulas generales, no buscando que el gurú me diga lo que significó el proceso, cuando para mí es vacío. El significado cuando pasamos a un lenguaje simbólico, y esto va para interpretación de sueños, astrología, genealogía en general, ¿sí? No,
pues hay unas pautas de interpretación y hay unas pautas para ver que las fechas de los gemelos y las fechas que, pero el lenguaje simbólico no es literal. El lenguaje simbólico debe ser tomado como un símbolo, que son las posibilidades que abre la percepción del corazón, no una palabra estática, fría, distante, etiquetando un proceso en donde murió con la etiqueta, el proceso. El proceso es para generar que haya luz en una constelada interna. Cuando yo logro ver que hay una concordancia de fechas, entonces me pongo a racionalizar, a entender, a divagar, a generar varias ideas, una lluvia de ideas, y de repente el corazón dice, es por aquí, y esto me da sentido. Y ahí esa es la interpretación mejor que puede uno dar, ¿no? Totalmente, totalmente, Juan Carlos. Tenemos la mala costumbre de querer entender más de la cuenta. Tenemos el mal hábito de no darnos cuenta de que al final todo esto de fechas, eventos, situaciones, síntomas físicos, todo esto, aquí estamos jugando a descifrar. Pero lo que nos demuestra al final es de nuestra propia ignorancia, de que todo esto es una matemática perfecta que juega con sincronicidades, eventos, situaciones que vamos como sacando nuestras propias conclusiones, ¿no? De ver cómo coinciden fechas, cómo se manifiestan cosas similares, cómo hay reflejos, cómo hay situaciones que me llevan a correlacionarlo con historias pasadas o futuras. Para mí, pasado, presente y futuro están aquí y ahora. Dios me libre de poder decir a esta persona, ¿no? ¿Qué es lo que representa exactamente ese tipo de pregunta? Yo no lo sé, pero aún así me da a entender que hay una matemática perfecta. Sí que es cierto que, bueno, el ictus, así como cualquier síntoma físico, hay una serie de métodos que ya desde los seres humanos, desde nuestra ignorancia, intentamos analizar, estudiar, qué es la biodescodificación, qué es las 5 leyes biológicas de Ricke Hammer, o mediante diferentes mecanismos de poder entender qué representa el ictus, pero ya no solo qué es el ictus, ¿no? ¿Cuántos factores representa? Hay muchas formas, ¿no? A nivel sintomático que puede representar eso. Y ¿eso coincide con fechas? Bueno, pues sí, sí, realmente ahí hay una explicación, pero no tiene una respuesta así, ¿no? Tan mecánica o minimalista, no la tiene. Eso nos damos cuenta, pues, al final de que algo hay ahí que se está moviendo, y si queremos entrar más a fondo, bueno, que no nos represente un sufrimiento, una carga, el tener que esforzarnos demasiado en buscar soluciones, porque al final lo que importa es estar aquí y ahora y estar realmente dándonos cuenta de que en base a mis acciones y en base a cómo yo centro mi energía y el foco de mi energía, pues tomo unas decisiones u otras en la vida que condicionan cómo yo voy a estar en el futuro. Mira, Cristian, es que definitivamente el símbolo del infinito, que es un 8 acostado, lo dice todo, ¿no? El 8 acostado es círculo a la izquierda, círculo a la derecha, unidos en el centro por la intersección que tienen. El círculo de la izquierda puede mostrar el pasado, que está lleno, que es infinito. El pasado es infinito como tal porque es un círculo, ¿sí? Y el futuro también es infinito. El pasado puede estar lleno de dolor, de depresión, de tristezas, de anhelos, de disgustos. El futuro puede estar lleno de ansiedad, inseguridad, insuficiencia, ¿sí? Vivir en los dos extremos no es vivir en el corte, en el cruce. El cruce es el presente, es donde se cruzan los dos círculos. Si nosotros logramos ver que aquí y ahora en el presente es infinito porque están las infinitas posibilidades, no en el pasado, no en el futuro, sino en el cruce, pues podemos estar en presencia y no soñando el futuro ni llorando el pasado. Entonces ahí nos perdemos del infinito presente y estamos ausentes, estamos presente de cuerpo, pero ausente de conciencia, de emociones, de alma. Entonces, como tal, eso que mencionas es supremamente importante, Cristi. ¿Cómo me aterrizo en lo que hay en este instante? Lejos de, o sea, todas las historias del pasado me sirven para hilar, para hacer una narrativa, para tener un sentido, un nuevo sentido. Pero todo eso, ¿cuál es el objetivo? No es simplemente encontrar etiquetas para justificar mi presente y seguir haciendo lo mismo.
¿no? Mm. Ni encontrar las etiquetas para seguir angustiándome por el futuro, tampoco. Eso lo que sirve es para decir, ya con esta información, elijo ser yo, elijo no estar representando, o si lo represento con gusto esas lealtades pasadas, pero ya empiezo a elegir, no simplemente a encontrar eh, a quién echarle la culpa en el pasado, porque entonces hago un gran árbol para encontrar culpables, pues eso Mm. no. Sí, sí, correcto. Elijo ser coherente. Ser coherente implicaría que lo que pienso, lo que siento y lo que hago está en una misma línea. Y eso genera un estar en el centro, estar tomando las decisiones correctas. ¿Se puede estar todo el rato ahí? Bueno, yo no lo estoy. Yo no voy a engañar aquí a nadie. Yo no soy un iluminado ni un despierto. Hago lo que puedo por despertar poquito a poco, meguita a meguita cada día y ayudar a otros en su despertar. Pero sí que es cierto que intento pues, ser más coherente cada día. ¿En qué? En todo. En decir, si yo me estoy haciendo daño con unos pensamientos, pues intento gestionar esos pensamientos. ¿Cómo? Pues entrando más en contacto, por ejemplo, con la conciencia corporal, con la conciencia de respiración. Hay muchas herramientas, muchas formas de poder conectar con el presente. Esta es la llamada mindfulness o la meditación más budista, con anclaje en el cuerpo. Hay otras, muchas tantas formas de meditar. Yo no comulgo con todas, pero al final cualquier meditación te hace al fin y al cabo encontrar un rato para tú estar contigo. ¿Qué es lo importante? Y si de ahí, a lo mejor, pues oye, mira, quería meditar, pero al final he acabado, fíjate, sacando una conclusión de algo, bueno, pues oye, has estado contigo y necesitabas esa paz para encontrar esa respuesta. Pero la coherencia. Por eso me gusta mucho el nombre de tus redes sociales, Autoconocimiento 360, porque fíjate que el 360 significa vuelve a ti, regresa a ti. Sí. Sí. Es decir, dar toda una ronda y llega de nuevo a ti. Es el 360, ¿no? Es la, Invitados a que, Es la primera vez que alguien bueno, me expresa, se da cuenta de esto, porque me habían dicho, oye, pero 360 es volver al mismo punto, o sea, has ido a algún lugar, pero has vuelto al mismo punto, ¿y qué has hecho? No, no, es que es esa la idea, realmente, oye, si tienes que ir al pasado, vas al pasado, si pasas por el futuro, pero vuelve siempre al mismo punto, que es el presente, ¿no? es precioso. ¿Sí? Y esto lo muestra precisamente el mandala de astrología, porque decimos, vamos a tener un nacimiento de un Neptuno en Aries, por ejemplo, pero es una ronda, está volviendo a lo que hizo hace 160 años. Entonces vuelve a ti. O sea, mira, yo creo que este tema de la psicología del árbol genealógico es algo que vamos a tener como una gran herramienta en este momento que Júpiter para el segundo semestre del 2025 entra en el signo de Cáncer. Júpiter es el portador de sentido, es, es la voluntad fuego, regente de Sagitario, que cuando toca un signo, eh, lo significa, le da la teleología, le da el para qué, el por qué, de dónde viene, para dónde va, le da un sentido, le da un mito, constela la información, ¿sí? Y Cáncer es el signo del inconsciente personal y familiar. Entonces, seguramente estas son épocas desde junio, más o menos, que arranca el segundo semestre del 2025 y durante un año Júpiter va a estar allí llenando de significado lo ancestral, nuestras raíces. Entonces, qué interesante todo este trabajo que tú realizas, querido Cristian. Cuéntanos un poco cuáles son tus redes, por dónde te pueden encontrar. Claro, bueno, yo en realidad dedico gran parte de mi tiempo ahora, pues va combinando terapia presencial, terapia online, pero en redes semanalmente estoy publicando entrevistas muy interesantes con gente tan bonita como tú, que tiene tanto que aportar y que estáis ahí para entregar al mundo pues tanta luz e información, ¿no? Interesante. Es información que a mí me motiva, me inspira, me encuentra, bueno, le doy mucho sentido y eso es lo que cada semana voy publicando una entrevista también para extraer información y aportar eso en el canal de autoconocimiento. Sí que es cierto que en autoconocimiento hay una parte y una etapa, como tú decías,
uno tiene que ir a buscar como en YouTube, en una parte más hacia abajo, donde están los vídeos más antiguos, que estamos tan expuestos a tantos vídeos nuevos que nos olvidamos de ir a ver un poquito vídeos antiguos. Y en esos vídeos antiguos yo pues guío meditaciones. Hay todo tipo de prácticas y afirmaciones. Es esta la red que yo pues una vez a la semana voy haciendo este tipo de trabajillo que es una aportación a la humanidad. Y lo que me permite también que me conozca gente que pueda acudir a las sesiones uno a uno para en un futuro, pues a lo mejor ver si esto pues lo traspaso a otro tipo de trabajo más grupal, mentoría grupal, pero bueno, por ahora este es un poquito el formato y entre eso, criar a dos pequeños y toda la cantidad de cosas que tengo que hacer para poder sostener esa coherencia de la que hablábamos, suficiente. Voy a dejar acá en el chat, pero igual también está debajo del video las Sí, redes sociales, tanto de YouTube como de Instagram, súper. tuyas. Y igual uno puede buscar simplemente, te puede googlear como autoconocimiento 360 y ahí O en la web, consigues también la web cristiancasamillana.com. Cristian Casamillana. Allí, bueno, está toda la información también para alguien que quiera ampliar y saber más, pues en la web www.cristiancasamillana.com. Ya un consejo personal, si tienen insomnio, busquen una de esas meditaciones de nuestro querido Chris. Y verán, yo también te encontré después de un curso que hice de dispensa, buscando algunas meditaciones sobre yo de dispensa y demás, encontré unas tuyas para el amanecer y para el anochecer, Ujú. las cuales hice durante un tiempo, no sé, repetí las mismas durante como 2 meses, una cosa así. Me encantaron y fueron una fuente de mucha iluminación, mucho por eso cuando ya la primera vez que nos vimos, hace una semana, y escuché tu voz, ya mi inconsciente estaba ahí, uy, Te dormías casi. Pues sí, es que Joe Dispensa a ver, yo le he seguido también muy de cerca, no he estado en ninguno de sus eventos, pero realmente me ha dado tanto aprendizaje, tanto, que para mí sí que es cierto que meditar con él me costaba porque te tiene que vibrar la voz, te tiene que vibrar el tipo de música que se pone, y yo lo hice pues jugando a ver cómo me gustaría a mí escucharme a mí mismo. Y entonces pongo una voz en tono hipnótico, pongo una música con frecuencias binaurales, que son como estas que te modulan las ondas cerebrales. Entonces juego con todo ese sonido y vibración para llevar, pues bueno, alguna de estas meditaciones que también hay, algunas creadas por mí, por supuesto, que son muy bonitas, o de Louis Hay, que también me encanta Louis Hay, Wayne Dyer, bueno, hay tantos autores que por ahí, bueno, quien busque encontrará muchas cositas en este canal. maravilloso, tu canal es maravilloso, además con lo prolijo de un Virgo, ¿no? Porque entonces tienes el buen micrófono, tienes como Hombre, la buena... claro, claro. Todo tiene que estar, vamos, niquelado. Esto tiene que... Querido Cristian, muchas gracias por tu tiempo, por haber aceptado esta entrevista, qué gusto compartir contigo estos espacios y nos vemos en una próxima. Encantado y un gusto también estar contigo, con tu público, encontrar personas tan mágicas como tú, pues es un regalo en la vida. Gracias. Un abrazo, gracias. Chao.